En el reporte de Oxfam de 2022 titulado "Las desigualdades matan", se cita que desde 1995 el 1% ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza global que la mitad más pobre de la humanidad. La desigualdad económica entre personas en México se aceleró con la instrumentación del modelo económico neoliberal. Este modelo pugna porque la sociedad organice toda su actividad económica a través del mercado, es decir, que las decisiones de qué y cómo producir y por tanto para quién sean hechas con base en el mecanismo de precios. El neoliberalismo plantea que, dejando la distribución a las libérrimas fuerzas del mercado, cada participante de la producción recibirá un ingreso proporcional a su contribución en la producción. De esta manera, el mercado asignará a los trabajadores, en forma de salarios, la parte con la que su trabajo habría contribuido a la producción, y hará lo propio con el capital, en forma de ganancias, intereses y rentas. Cada quien obtiene de la producción la parte que puso para que se realizara. El mercado parece así como un ente justísimo que da a cada quien lo que se merece. Se obvia en este discurso que mentar a las fuerzas del mercado es invocar a las fuerzas del dinero, y que el dinero se halla ya concentrado en unas cuantas manos. Los poseedores de dinero pueden, y de hecho lo hacen, manipular el funcionamiento de los mercados, la oferta y la demanda de trabajo o capital, de suerte que los precios les sean ventajosos. El resultado de este modelo en México está a la vista. Según INEGI, la masa salarial representaba en 1980 el 38% del PIB. Este indicador se ubicó en 2021 en solo 28%, 10 puntos porcentuales abajo que hace 40 años. La Oxfam, así como otros organismos, han señalado la necesidad de fijar más impuestos a los ricos a fin de combatir las desigualdades de ingresos. En México, el 20 de octubre pasado, se aprobó como cada año la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para 2023, que determina la política recaudatoria del país, de la que forma parte la impositiva. Y aunque esta es solo una parte de la política fiscal, pues se refiere solo a la colecta de recursos vía impuestos, podemos preguntar cómo esta puede contribuir al combate de la desigualdad y si efectivamente lo hace en México. Para que la recaudación de impuestos por sí misma contribuya al combate de la desigualdad económica, debe ser suficiente y hacerse con el menor costo posible. Pero si el propósito es que ayude al combate a la desigualdad, también tiene que garantizar que sean efectivamente los más ricos los que más paguen. Es decir, se tiene que recaudar a base de impuestos progresivos. ¿Cuál es la situación en México? El gobierno de la 4T se ha negado de tajo a poner siquiera sobre la mesa una discusión sobre la política impositiva. Los impuestos y su estructura son, por tanto, los mismos desde 2014. En 2019 se recaudó vía impuestos 16.3% del PIB y en 2020 17.9%. Y según lo proyectado por el gobierno, en 2023 este porcentaje se mantendrá en estos niveles. ¿Esto es poco? Sí, porque con ese monto apenas se puede gastar lo suficiente en educación, salud y protección social, tal como lo han señalado algunos organismos que debe hacerse para fomentar el desarrollo y el bienestar de la población. Es poco también si consideramos lo que hacen otros países. El promedio de recaudación de los países de la OCDE ronda el 33% del PIB, casi el doble que México. Y aun si consideramos el promedio de los países de América Latina,
la diferencia es desventajosa para nuestro país por 5 puntos porcentuales. Entre los 26 países del sur del continente, México ocupa la posición 21ª, solo por arriba y muy ligeramente de países como Panamá, que ha sido catalogado por la Unión Europea como un paraíso fiscal. A la cuestión de ¿y por qué recaudamos menos que otros países similares? Entre otros aspectos, la respuesta es que las tasas de impuestos a los más ricos están todavía muy lejos del resto de los países. El ISR máximo para personas físicas en México es de 35%, mientras que el promedio de la OCDE es de 42%. Pero la insuficiencia no es el único problema del sistema impositivo de México. Casi la mitad de la recaudación se hace a través de impuestos al consumo. Impuestos con una fuerte regresividad. Esto es, impuestos que empobrecen a los hogares con menos ingresos y que aumentan por tanto la brecha de la desigualdad. Existen también impuestos progresivos, el ISR a personas físicas y morales. Estos aportan, ciertamente, un poco más de la mitad del monto tributado al Estado en México. Para valorar el impacto del conjunto de todos los impuestos sobre el ingreso de los distintos tipos de hogares, la Secretaría de Hacienda estimó la tasa total que paga de impuestos cada uno de los deciles de ingresos, es decir, cada uno de los 10 grupos de igual tamaño que se forman luego de ordenar a los hogares desde el de menor ingreso hasta el que más recursos percibe. Estos resultados muestran que, efectivamente, los hogares más ricos pagan una tasa de impuestos mayor que los hogares más pobres. Sin embargo, esa diferencia se queda corta en relación con la desigualdad de ingresos que hay entre estos hogares. Mientras que los ricos concentran ingresos 12 veces más grandes que los más pobres, la tasa que pagan es de poco más del doble que los más pobres. Ilustremos los resultados de las estimaciones de la Secretaría de Hacienda. Supongamos que se ha producido un total de 1,000 pesos. Con la distribución de ingresos que existe, al 10% más pobre le corresponderían 25 pesos y al 10% más rico 302 pesos. El primer grupo debe pagar 3 pesos de impuestos y los más ricos 93. Efectivamente, los ricos pagan más, pero antes de aplaudir hay que notar que, aún después de pagar impuestos, el ingreso del grupo de los más ricos es todavía 10 veces mayor que el de los más pobres. Vaya progresividad. El combate frontal a muerte contra la desigualdad requiere modificar todo el modelo de producción y distribución de la riqueza, asentarlo sobre otras relaciones económicas, de propiedad y laborales, sobre otras lógicas de funcionamiento del sistema. Sin embargo, aún sin modificar toda la estructura, los gobiernos pueden abatir la desigualdad de ingresos mediante una política fiscal con verdadera vocación redistributiva que garantice el acceso a los bienes y servicios creados por la sociedad a todos sus integrantes en condiciones más o menos iguales. Urge una reforma fiscal para plantar cara al cáncer de la desigualdad económica que pudre a nuestro país y que padece el pueblo trabajador.